Buenas tardes a todas y a todos, o buenos días si conectáis desde América, que me consta que hay gente que ha conectado desde allí. Vamos a dar comienzo a estas sesiones de Cinemiña Talks y esta primera va a ser con este título tan sugerente que es Don't Stop Me Now, y vamos a intentar dar un poco claves para estas nuevas, iba a decir rutinas, o estas nuevas formas de trabajar que vienen en esta era post-COVID o COVID, porque todavía andamos en mitad de una pandemia. Bien, el formato va a ser un coloquio aquí con invitados e invitadas que tenemos. Hay que agradecer a todo el mundo que ha venido y que se haya sumado a esta iniciativa. También al público que está. Y nos gustaría que vamos a hacer unas rondas de preguntas a los invitados e invitadas y luego el público vamos a dejar las preguntas para el final, si os parece, porque quizás algunas de las preguntas que os puedan surgir ya se respondan antes. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Empezamos por protocolo con Tito Rodríguez. Tito Rodríguez es director de políticas de marketing del ICA, una persona muy ligada siempre a la industria. Ha sido también responsable de industria en el Festival de Rotterdam, en el Festival en Gijón. Hola, buenas tardes, Tito, ¿qué tal? Hola, buenas, Aitor. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todas las compañeras y compañeros. Lo del protocolo no hace falta, tío. Igualmente, encantado. Seguimos con Eve Tabasnik. Buenos días, Eve, porque estás en California. Eve es, bueno, productora, profesora, ha desarrollado un montón de papeles dentro de esta profesión, pero por lo que más se le conoce y últimamente está inmersa es en la programación de diferentes festivales. Ella es programadora en Seattle, en el Seattle International Film Festival, en Palm Springs, en el FICCI, en Cartagena de Indias, que es el festival más antiguo de Latinoamérica, y es directora artística de Cine Latino en Minneapolis, St. Paul. Buenos días, Eve, ¿qué tal? Hola, buen día a todos. Efectivamente, desde Los Ángeles, aquí son las 10 de la mañana o 10 y algo. Y muchísimas gracias por invitarme a participar de este panel de lujo. Y bueno, eso, que me encanta y nada, dispuesta a conversar y a ver si tenemos alguna respuesta para esto de qué viene después del paro. Sí, seguro que sí. Y si no, iba a decir que no las inventamos, pero si no, seguro que por lo menos daremos nuestra perspectiva personal y ejemplos que siempre vienen bien. En el ámbito de la producción, hemos querido diversificar y tenemos, por un lado, a Iván Miñambres. Iván Miñambres es el director o el responsable de Único, un estudio de animación que se encarga sobre todo de animación para adultos y que sale el responsable de algunos de los títulos más importantes de la última década, en cortometrajes como Bird Boy, como Sangre de Unicornio, como Decorado, todos ellos súper galardonados, como Psiconautas, tiene 3 Goyas en su haber. Bueno, pues todo un lujo tenerle también. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, buenos días a la gente que nos vea desde otro lado del charco. Y bueno, pues un placer compartir esta tarde y reflexionar juntas y juntos. Así que nada, vamos a ello. Vale, también tenemos a Itziar García Zubiri, que es responsable de producción y directora artística de Arena Comunicación, que es una de las productoras más importantes de España, y en Navarra es todo un referente. Y bueno, pues es responsable de algunos de los documentales más importantes de los últimos tiempos. ¿Qué tal, Itziar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon. Encantada de estar aquí. Arratsaldeon. Y en el ámbito de la ficción vamos a hablar con Celia Rico, guionista, directora. Su película Viaje al cuarto de una madre el año pasado tuvo varias nominaciones a los Goya y se encuentra inmersa también en diferentes proyectos últimamente y también nos hablará de ello. Celia, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme. A ti, Celia. Vamos a comenzar, como hemos dicho, con
con 2 rondas. Esto parece un combate de boxeo, pero no. Va a ser mucho más sencillo todo. Vamos a empezar con una ronda de preguntas. Y la primera, me gustaría que me fueras respondiendo. Tito, bueno, tú, ¿cómo comenzó esta pandemia? ¿Cómo comenzasteis en el ICA? Porque claro, veníamos de varios festivales, de varios mercados. El último que se celebraba era el European Film Market en Berlinale, donde coincidimos casi todos los que estamos aquí. Ahí ya se estaba hablando un poco del tema, pero de repente viene esta pandemia, se para todo. ¿Qué es lo que pensáis? Porque enseguida venían varios festivales y mercados, entre ellos el de Málaga, ¿no? Sí, la verdad que, a decir verdad, cuando estuvimos todos en el Festival de Berlín y en el European Film Market de la Berlinale, estábamos escuchando como noticias que llegaban de Italia, incluso los propios italianos e italianas, ¿no?, profesionales que asistían al festival, en plan, no, que la situación está mal, que parece que eso se está extendiendo y tal, pero claro, nadie se podía imaginar que una semana después o 2 semanas después nos íbamos a tener que meter todos en casa, ¿no? Porque se desarrolló todo muy rápido y la verdad que fue disruptivo a nivel europeo y ahora ya a nivel mundial con el tema de las agendas y del programa de mercados y festivales en todo el mundo, ¿no? Han habido ahora 2 meses en los que hemos estado parados y que ha habido mucha incertidumbre. Ahora parece que poco a poco empezamos a salir de la cueva, ¿no? Y los eventos están resurgiendo con unos planes y unos protocolos sanitarios en España y en otros países europeos, sobre todo, de cara a poder realizarse, si bien con un enfoque muchísimo más local. Es decir, todavía, y esto ya no trasciende de todo el mundo, es decir, nadie tiene control sobre ello, cuándo será seguro abrir las fronteras y empezar con el tema de los viajes intercontinentales, no, ya ni te cuento, entre países, ¿no? Entonces, bueno, nos pilló como con el subidón de haber hecho un buen trabajo en Berlín, estábamos todos muy contentos y la verdad que salió todo muy bien. Habían 3 películas en Forum, había un cortometraje en Generation, había otro largometraje, el de las niñas de Pilar Palomero en Generation. O sea, veníamos como con una sensación muy agradable y fue pues a la semana siguiente, poquito después de arrancar Punto de Vista, que la cosa se empezó a poner un poco seria, ¿no? Y casi que, bueno, yo debo decir que estuve enfermo al principio, justo el día que nos mandaron para casa me puse enfermo y pasé los primeros 5 días en la cama, ahora ya estoy mucho mejor, o sea, quiero decir que lo he superado, he tenido la suerte de que no tener una enfermedad hipersintomática y con complicaciones. No podemos decir lo mismo de otros compañeros que han estado peor, ¿no? Pero ha sido una sensación muy extraña y sobre todo un poco de incertidumbre al principio y luego poniendo orden, enfrentándose a la situación en plan comité de crisis todo el tiempo, ¿no? Generando planes de cómo reactivar los espacios, de cómo apoyar al sector, de cómo en tiempo récord, ¿no? Uno no está preparado. De repente la palabra pandemia te sorprende en cualquier ámbito y sector, ¿no? Dices, esto parece ciencia ficción y de repente se convierte en realidad, ¿no? Y te afecta todo el planning. Ahora nos preguntan en determinadas entrevistas y tal, ¿cuál es el plan o cómo se está planificando? Yo creo que nos pasa a todos los que llevamos la parte de promoción internacional de decir, el plan es ir viendo qué decide cada uno de los mercados, hasta dónde se van abriendo las condiciones y va a ser un poco con un poco tiempo de planificación intentar montar lo más posible y ampliar lo más posible las estrategias de promoción, tanto aquí como fuera, dentro de lo que vaya pudiendo absorber el circuito, ¿no? Y nos pilló trabajando y seguimos trabajando, básicamente. O sea, quiero decir que ha sido muy intenso estos 2 meses. Como os podéis imaginar, ya no es... Uno cree que, vale, paran los mercados, se acaba la labor de promoción, pero ha sido al revés, ¿no? Las cosas se están desarrollando online, en mercados virtuales, en formatos nuevos, ¿no? Y estamos intentando cambiar el chip lo más rápido posible y bueno, voy a dejar que hablen los demás porque yo hablo demasiado, pero ya más adelante a lo mejor en el coloquio os puedo contar un poco cómo estamos planificando el Marché Virtual de Cannes para que nos hagamos una idea de todo eso, ese nuevo universo de lo virtual, cómo afecta, ¿no?, a la planificación desde el punto de vista de promoción, en términos generales de nuestra cinematografía fuera, ¿no? Pero bueno, como digo, más adelante en la conversación igual podéis dar algún par de ejemplos y yo ya me callo.
Sí, no, gracias Tito. Luego te preguntaré precisamente por eso, ¿no? Porque lo que decíamos, aparte de los mercados en los que estáis inmersos ya inmediatos, que muchos se han trasladado, ¿cómo van a ser las nuevas formas de hacer mercado? Luego hablaremos de eso más adelante. Muy interesante también el punto de vista de Ede, que nos hablará ahora, porque Ede ha pasado por todos los procesos de festivales. O sea, venía un festival en Palm Springs que se acaba de celebrar en enero, creo que fue. Luego en febrero, a finales de febrero, ya en marzo, empezando marzo, estaba el FICCI en Cartagena, Indias, y se paró, ¿no? Media res. Y se para en el festival. Y claro, a partir de aquí, ¿qué viene? Porque Seattle creo que tocaba estos días o está siendo, y más luego los que vienen después. ¿Cómo ves todo ese proceso? ¿Eve? Hola. Me había silenciado para no interrumpir. Tal cual como vos decís, yo tuve la gama completa este año, porque en enero tuvimos la edición del Festival de Palm Springs, salió maravillosa, era un festival absolutamente normal, con un montón de invitados de España, como siempre. La pasamos súper, o sea, fue un festival precioso, fiestas y todo era alegría y celebración. Luego, como un poco como cuenta Tito, como contó Tito, yo fui a Berlín y en Berlín estaba un poquito ya como enrarecida la cosa, pero de cualquier manera, pues ahí estábamos todos juntos. Recuerdo muchas de las fiestas, sin decir nombres, pero bueno, estábamos todos ahí, a puro baile, todos abrazándonos, etcétera, lavándonos mucho las manos, pero igual muy, muy juntos. Y regreso de Berlín y me voy a Cartagena, que ya la cosa estaba como empezando a ponerse un poquito más así extraña, pero la idea era, sí, va a ocurrir Cartagena. Y bueno, empieza Cartagena reducida porque la ciudad había decidido que no podíamos tener más de 400 personas de aforo en salas de, por ejemplo, 1000. Y empezó, ya te digo, con bastante recaudo, pero al mismo tiempo se hacían los eventos. Pero al día 2:30 más o menos, al viernes, empezamos un miércoles, el viernes, al mediodía ya dijeron, pues no, la ciudad ahora dice que no más de pues 10 personas o 20 y se suspende el festival. Con lo que había una sensación muy extraña. Había, por supuesto, desde nosotros los organizadores, la sensación de, bueno, todo lo lindo que tenemos programado, y por otro lado escuchar de muy cerca la frustración de los cineastas que estaban estrenando su película a la noche, que estaban llevando su película al día siguiente, y el dolor de estar ahí y de no poder conectar con el público. Me quedo con eso, con esa sensación profunda de quien ha trabajado muchos años por una película y ve su sueño absolutamente así, desaparecer en un instante. Y luego ya, bueno, logro regresar justo antes de que empiecen a cerrar más fronteras, y prácticamente la misma semana que yo llego aquí, se cancela definitivamente el festival que vendría, en mi caso, cronológicamente, que es mayo-junio, que hubiera terminado este fin de semana. El Festival de Seattle dura un mes, y finalmente ellos, digamos, con sentido y con mucha razón, lo cancelan, porque estábamos ya en el momento de las invitaciones a los directores, etcétera. Yo esa semana había conseguido la presencia de nuevo de muchos directores españoles, gracias a los apoyos que recibimos siempre de España. Y para mí fue un dolor terrible, porque de nuevo, esta sensación de tener tantas historias maravillosas que podíamos mostrar, y que eso no se produjera, pero entendiendo, por supuesto, que era lo único que se podía hacer porque se estaba recién entrando en la pandemia. Y muy rápidamente, y ya luego seguramente hablaremos con el caso de Tito un poco más en detalle, de acá al futuro, voy a decir que en general es más bien un gran signo de pregunta, porque hay, digamos, el compromiso de todos los festivales a los que yo pertenezco es
de alguna manera, más temprano o más tarde, volver, por supuesto, a festivales presenciales. Eso es como, somos festivales además que trabajan con la comunidad, son festivales donde la presencia del público es nuestra como obsesión. Pero seguramente, tanto Cine Latino Minneapolis como quizás Palm Springs, dependiendo un poco cómo vaya la pandemia en California, por ejemplo, quizás sean algo híbridos, todos virtuales, eso lo iremos viendo. Lo cierto es que yo calculo que entre julio, a partir de julio, ya vamos a empezar a abrir las convocatorias de los distintos festivales. Lo mismo con Cartagena. Estamos todos mirando las experiencias de festivales que han ido a forma virtual, aquellos que se han suspendido, en fin. Este es un momento en donde todos estamos reestrategizando lo que vamos a hacer en función de las experiencias adquiridas por lo hecho. Lo que puedo decir, con esto cierro, es que, por ejemplo, Minneapolis tiene su festival internacional en abril. Yo no, digamos, no programo para ese festival, pero conozco de cerca por mi otra vinculación. Y ellos sí tuvieron una versión online y fue muy exitosa. Tuvieron salas virtuales llenas y una muy buena respuesta del público. Con lo cual creo que las posibilidades de hacer este tipo de festivales, vamos a decir híbridos por el momento para pensar que vamos a tener algo de presencia, son altamente positivas y redituables, quién sabe en menor medida, pero posibles. Muy bien, muy interesante. También el hecho, ha resultado curioso, ¿no? El hecho de cómo vamos todos retrasando, o todos los festivales han ido retrasando en base a coger más experiencia de los que venían antes, pero alguien siempre ha tenido que poner esa piedra y ser el experimento, ¿no? O ser los que empezaban. Bueno, hablaremos de esto luego también. Gracias, Eve. Iván, uno podría pensar que si hay uno de los géneros que ha salido beneficiado ha sido la animación, en este caso, porque claro, al final trabajáis desde casa, por así decirlo, pero en tu caso me gustaría que nos explicaras más porque estabais con el comienzo de una coproducción internacional. ¿Cómo te pilla esto a ti y cómo se pilla en Único? Pues mira, la verdad que el día 2 de marzo, el lunes 2 de marzo, abríamos el estudio para empezar la preproducción de esa película. La semana antes terminamos de montar servidores, ordenadores, todo el storyboard desplegado por las paredes y bueno, pues como sabéis todos, pues 10 días después todo se derrumba y pues bueno, pues como muchas productoras hemos tenido que reestructurar pues ese espacio físico, pues bueno, deslocalizarlo y hacerlo cada uno desde nuestra casa, ¿no? Sí que es verdad que, como decías, que la animación estamos pues más acostumbrados, ¿no?, a trabajar de forma deslocalizada, trabajando entre diferentes comunidades, diferentes estudios, diferentes países. Entonces sí que teníamos la estructura ya, bueno, tanto de seguimiento de la producción, de la nube, pues para poder, bueno, de una forma rápida, medianamente rápida, poder adaptarnos, ¿no? Sí que es verdad que la inmediatez que te da el estar en un estudio, la cercanía, el feedback, las correcciones, no te las da lo virtual, ¿no? Te da otras cosas. Y bueno, pues así como inicialmente, después del susto social y sanitario, avanzamos pues un poquito más lentos, pues hoy en día estamos, te diría que de una manera normal, trabajando en la preproducción. Pues bueno, también muy contentos porque, como te decía, bueno, pues siempre digo, hago el chiste de que no trabajamos con personas, trabajamos con dibujos animados y no se contagien y tenemos que seguir esos protocolos que la gente del documental y de ficción tienen, ¿no? Y bueno, pues sí que es positivo, ¿no? Y por otro lado, como sabes, justo estrenábamos un cortometraje que teníamos previsto estrenarlo en mayo, junio, pues un poco la estrategia de festivales. Y pues bueno, pues como acabáis de contar tanto Tito como Eve, pues bueno, pues esa estrategia se ha replanteado y estamos viendo, bueno, así como estrenamos la semana que viene en Annecy, en ese mundo virtual, que también tenemos muchas ganas pues de ver cómo responde y esperemos que sea como dice Eve, ¿no?, con mucha asistencia, pero bueno, viendo también un poco cómo los demás jugadores
y festivales pues replantean sus citas para seguir ese circuito, ¿no? Así que, bueno, en la producción bien normal y en la parte de distribución de nuestros proyectos, pues un poco a la espera y con cierta incertidumbre, ¿no? Gracias, Iván. Yo tengo la sensación, así un poco hablando con vosotros, que es que no ha parado un poco la rueda, ¿no? Que en el fondo hemos tenido que seguir trabajando y que en el fondo se ha trabajado. Luego hablaremos también de esto, parece que estoy a decir luego hablaremos de esto, pero sí lo haremos. Y también hablaremos de esos mundos virtuales a los in, en el caso de los mercados y de los festivales, que está resultando muy, muy, muy curioso. Itziar, bueno, en tu caso, además, creo que esto lo puedo decir, sufres en tus carnes también el bichito. El bicho. El bicho, el maldito bicho. Y claro, además de la incertidumbre de trabajo, vosotras sí que trabajáis con personas, no como Iván. Y muy cerca, además. Muy cercano. Entonces, ¿qué es lo que se os viene a la cabeza cuando pasa todo esto? Y a mí me parece al cuerpo, ¿no? Pues hombre, la verdad es que nos tocó, bueno, imagino que como a muchos, con proyectos en diferentes momentos, ¿no? Entonces, recuerdo de estar con un estreno en Gol en Madrid el 9 de marzo de Las Cholitas, con las protagonistas venidas de Bolivia allí el 9 y yo justo el 8-7, justo terminando punto de vista, que ahí algo pasó, yo ya con fiebre, digo, yo no voy a ir a este estreno y ya un poco la cosa ya pintaba rara. Y ya venía también de Berlín, de los abrazos que decía Eve y tal. Y, y es verdad que, claro, de repente te pones en que 9 de marzo, 10 de marzo entrevista en La Resistencia, las mandamos para casa, tour de 10 ciudades que se cancela, otras 15 proyecciones para un largometraje documental cinematográfico que pues podéis imaginar que no es sencillo cerrar las salas en ese volumen y con tanta, ¿no? con una continuidad bastante importante y fue como, bueno, pues nada, paramos y a ver qué pasa, ¿no? Teníamos ya contacto con Movistar, empezamos a otras vías, otras fórmulas, pensar en otras plataformas, festivales también totalmente parados en Reino Unido, Francia, Estados Unidos, algún Latinoamérica, o sea, todo fue como, bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa y si esto vuelve a salas o qué, porque ese mensaje lo queremos seguir compartiendo. Entonces, bueno, esto es lo que nos pasó un poco como en el comienzo. Teníamos aparte otro largometraje en marcha que hace poquito contamos un poco, que sobre la banda Berry Charrac, ¿no? que estamos queriendo terminar y teníamos justo el último rodaje en la última semana de marzo, 2 semanicas nos quedaban por rodar y también parón absoluto y claro, pues como os imagináis, el 11 de mayo estábamos ahí ya prevenidos para empezar a grabar. Claro, idea de ir a Cinemaldi, todo se retrasa, bueno, pues a ver qué pasa con esto, ¿no? Os podéis imaginar el proyecto que es, pues el escenario perfecto es esto. La directora junto conmigo con el COVID, o sea, todo un temazo que sí que ha ido como retrasando, pero es verdad que cuando empezamos fuimos bastante rápidos en adaptarnos al tema del trabajo desde casa. O sea, es verdad que sí que somos los primeros que una vez a la semana estamos en Madrid con un montón de reuniones. Esto es lo que tienen las productoras de provincias, ¿no? Que ya sabes que te toca moverte mucho, tal, pero nos fuimos adaptando bastante. De hecho, antes del 16 de marzo ya estábamos trabajando en casa. Es verdad que nos tocó también un largometraje en fase de edición y postproducción y esto es, pues, lo que, como pasa con la animación, lo que menos ha sufrido y ha sido genial el tiempo de estar en casa encerrado, centrado en la edición y centrado en el proceso final, que al final, estás como a eso y ya, y maravilla. Y de paso también, pues empiezas a desempolvar proyectos y a desarrollar cosas como locos, ¿no? Y no solo cosas que tenías de antes, de hecho, por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto en desarrollo que íbamos a empezar ya a rodar en 15 países. Imaginaros eso, no sé hasta cuándo vamos a volverlo a grabar, a guardar en un cajón. Pero es verdad que pues poco a poco van saliendo nuevas ideas. Este espacio, este contexto te
te llena de creatividad igualmente, o sea, y de repente dices, bueno, pues igual nos toca empezar a hacer historias cercanas, nosotros que nos hemos ido a rodar siempre a Castroculo, pues eso, ¿no? Pues de repente igual acercamos más las historias, ¿no? Y eso, la cosa es que empezamos a pensar incluso en algún corto, que es de lo primero que hemos puesto en marcha ahora a rodar, y no hemos estado parados. Sí que es verdad que desde la... Esto sí que me parece importante decirlo, que lo que hemos empezado, lo que hicimos fue hacer un poco sondeo de cómo estaba el sector, por lo menos a nivel Navarra, y decir, bueno, a ver, ahora mismo, ¿cómo podemos desatascar lo poquito que podamos desatascar? Pues al final, una persona, una cámara, a según quién le puede salvar la facturación de 2 meses. O sea, y eso es una realidad. Entonces empezamos con esto y un poco con Departamento de Cultura, entre la Asociación de Productores y tal, y ya empezamos a ir como desatascando cositas, ¿no? Un poco el no echarnos para atrás, porque sí que da susto, dices, porque de repente te paras y dices, pero vaya movida, ¿no? Esto que estamos viviendo, porque es una movida. Pero dices, oye, pues a ver cómo puedo, ¿no? Desatascar. Y poco a poco, pues ya hemos ido haciendo. Gracias, Sí. Itziar. Y además has hablado de una cosa que quería comentar luego, que sacadas el tema, que es el tema de los protocolos. Lo trabajaremos más en profundidad. Voy con Celia, guionista, directora, que además venías de un internado, una beca en Alemania, ¿verdad? Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia y qué es lo que, para los proyectos que venían, cómo tienes esto en mente. Creo que andabas también con alguno en producción, que te iba a tocar editar y demás. ¿Cómo lo ves, el bichito? El bichito. Yo he tenido, la verdad es que he tenido suerte porque, bueno, a diferencia no de lo que estaba contando Itziar o de otros compañeros que tenían, pues ya, ¿no? La preproducción o incluso los rodajes, ¿no? Encima, yo estaba en desarrollo, ¿no? Estaba empezando a escribir como la primera versión de guión de una película, ¿no? Entonces, claro, para eso solo necesitas el ordenador y yo escribo sola, o sea que en ese sentido me ha pillado como en el mejor momento, ¿no? Lo que pasaba era que yo había empezado a desarrollar el proyecto aplicando a algunos laboratorios y algunas residencias, entonces a mí me pilló todo entre Berlín y Polonia. Yo estaba con una residencia de escritura de EVA en Berlín, que justo también coincidía con el Festival de Berlín y todo empezaba, ¿no? Como a enrarecerse un poco, pero aún así yo de Berlín me fui directa a Polonia a un workshop de Ekran y lo hicimos, era una semana y ese workshop lo pude hacer. Después de ahí me iba a Ucrania a hacer el workshop del Torino Film Lab y justo en la semana que estaba en Polonia nos llegó como el mail ya definitivo, no había como mucha incertidumbre de, bueno, que se iba a parar, ¿no? El laboratorio del Torino Film Lab se paraba, sin saber muy bien cómo iba a ser, ¿no? Se estuvo como pensando si se iba a posponer, si íbamos a hacer como la segunda ronda que era en Finlandia, y finalmente decidieron que se haría online, ¿no? Y el taller de Polonia era un taller que tenía también 3 partes y este taller, aparte de, bueno, pues de trabajar un poco el desarrollo del guión con script editors, tenía una cosa que es muy interesante, que hay muchos, como muy pocos talleres que tienen eso, es que te financian y te producen el rodaje de 2 escenas, 2 secuencias de tu película. Y lo tienes que rodar en Polonia. Entonces yo hace un par de semanas tendría que haber estado rodando esas escenas de mi película. Claro, esto no ha pasado y esto se ha pospuesto y aún no sabemos muy bien, quizás va a ser en septiembre o no sabemos, pero serán con los protocolos de Polonia, ¿no? O sea que me va a tocar como vivir todo eso desde Polonia. Y bueno, al final, pues, como todo lo que tenía de workshop se pasó al online, pues yo he estado en casa trabajando en el guión y participando en estas sesiones que también había mucha incertidumbre de si iba a funcionar, porque al final, bueno, nos estamos acostumbrando a tener reuniones, ¿no? de esta manera y todo sale bien, ¿no? Pero cuando se habla de los proyectos, de los guiones, normalmente, además, en este tipo de talleres hay muchos proyectos que son, bueno, que la gente escribe desde cosas muy cercanas, ¿no? Y es muy personal. Y hay una parte como muy, muy humana, ¿no? Muy, muy sensible y de repente como hablar, es muy frío, ¿no? Hablar como con una pantalla.
Pero bueno, está resultando muy bien, yo estoy muy contenta, se está generando como una dinámica interesante, aparte de como de charlar de los guiones, lo que hacemos es que tenemos sesiones para conocernos un poco y eso está como ayudando. Y bueno, yo estoy contenta porque el confinamiento me ha obligado a escribir más de lo que habría escrito si hubiera tenido otros compromisos y he conseguido acabar el guión, ¿no? Y bueno, eso ha estado bien. Luego también estábamos en la preproducción de una serie de animación para niños y claro, yo era la primera vez que hacía animación y me he dado cuenta de lo bien que ha encajado, ¿no? Que justo yo esté haciendo este proyecto en este momento, ¿no? Lo que contaba Iván, de repente no hay ningún protocolo, ¿no? Es como está todo el mundo trabajando desde casa y incluso yo creo que hemos agilizado mucho porque había gente que se ha quedado un poco parada por los proyectos y como nosotros teníamos ya la financiación hemos podido arrancar, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, estoy contenta, ¿no? De que todo haya encajado en esta fase de los proyectos, ¿no? Y no en un rodaje porque hubiera sido como un duelo, ¿no? Como tener que esperar a rodar dentro de un año. Muchas gracias, Celia. Pues si os parece, vamos a hacer un poco ahora la inversa y aprovechando también las palabras de Celia, voy a empezar ahora con Celia y seguir a la inversa, para ver cómo os va, si me podéis decir brevemente cómo las oportunidades que habéis tenido o que creéis que pueden surgir ahora, porque la pregunta es clara, pero creo que también hay respuesta. Esta pregunta que tanto nos gusta en el cine hacernos cuando con lo virtual, con la realidad virtual, perdón, con el 3D, con todas estas cosas, ha venido para quedarse esta nueva forma de trabajar. Entonces, bueno, pues que me respondáis un poquitín cómo lo veis vosotras y vosotros. Has dicho que hasta ahora te tocado en fase de proyectos. Cuando te toque desarrollarlos y dirigir, ¿cómo lo ves? Ya nos has contado un poco las oportunidades que has tenido, o sea, las nuevas opciones que has tenido, pero ¿cómo lo ves ahora de cara al futuro? También el mundo workshop ya nos has dicho cómo viene, pero a la hora de rodar y así, ¿cómo crees que va a ser? Claro, el rodaje, yo creo que hay mucha incertidumbre y sí que hay una cosa que yo he ido como escuchando mucho como alrededor, que bueno, siento que hay proyectos que se van a poder rodar y proyectos que no se van a poder rodar un poco por las envergaduras, ¿no? Eh, no sé, ya como que uno no se imagina que de aquí a unos meses pueda rodar una escena con muchísima figuración o con un casting internacional, ¿no? Porque bueno, claramente eso es más complicado, ¿no? Que rodar una historia más local o con menos personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha pasado algo curioso, que es que, claro, yo normalmente como, bueno, tengo una película solo, pero la que estoy escribiendo ahora sigue un poco la misma línea y escribo historias con muy poquitos personajes, poquitas localizaciones y con muy poquitos elementos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que defender este tipo de proyectos como tan cercanos, a veces como que el valor de producción, ¿no? Siempre como que gusta mucho, ¿no? Y estas películas así pequeñitas cuesta defenderlas, ¿no? A veces. Y de repente ahora me doy cuenta de que todo el mundo quiere hacer estas películas porque son las que se puedan rodar, ¿no? Y bueno, me parece como curioso, ¿no? Cómo ponemos el foco en las cosas según la oportunidad, ¿no? Y me parece que hay una reflexión ahí importante a hacer. Y en ese sentido, pues yo estoy un poco tranquila porque, bueno, como aún me queda buscar la financiación, ¿no? Como que estamos como en la fase inicial, espero que cuando llegue el rodaje, pues la experiencia de todas las otras personas que han ido rodando, pues me sirva, ¿no? Para saber cómo aplicarla, pero digamos que no estoy desarrollando un proyecto como de una envergadura, ¿no? De las otras y creo que se podrá rodar, ¿no? Que si todo va bien, no va a ser tan complicado, ¿no? Pero me pregunto qué pasa con esos otros rodajes, ¿no? Que movilizan a tanta gente, ¿no? Y aparte hay como una partida presupuestaria inmensa, ¿no? Para poder hacer todo este protocolo, ¿no? Como que los números no cuadran. De hecho, había gente que iba a rodar y ahora tiene que sumar esa partida presupuestaria al rodaje, igual no tienen el dinero y tienen que buscar más financiación para poder rodar, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay como
hay que hacer como equilibrio con un montón de cosas y con cosas creativas, con cosas económicas y con cosas humanas, ¿no? Como... Sí, y seguro que, como decía antes Itziar, encontraremos creatividad y nos reinventaremos. Ichi, bueno, fuisteis en Navarra, de hecho, la pionera, ¿no? Tú prácticamente redactaste el protocolo Esa palabra. pionera con NAPAR de cara a empezar a rodar ya, como decías antes, ¿no? Sí, a mí, bueno, el tema de protocolos, madre mía, yo daría una charla de 3 horas. Pero el caso es que es verdad que había, o sea, ya cuando te das como, vamos, empieza ya ese plan de desescalada y ves de repente en una casillita rodajes audiovisuales y dices, "Ey, vamos a ver", y ponernos las pilas y vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Pero es verdad también que a mí me ayudó mucho como a darle la vuelta en el sentido de qué es lo mínimo que se puede hacer que entre en el contexto que plantea el estado de alarma, todo esto, ¿no? Es un poco como, bueno, pues iguales equipos mínimos, ir viendo todo con sensatez y cuidado, porque al final no hay que olvidar que la productora es la primera interesada en sacar adelante el trabajo y que estén todo el equipo bien, que esté, o sea, que no haya que parar, que no haya que invertir más, tal. Entonces, un poco pues con esa perspectiva ir viendo. Un momento que igual estabas como un poco, yo por lo menos me sentí perdida, ¿no? Entre a ver qué es mejor, qué tal, nos pasaremos de medidas, nos quedaremos cortos. Yo dije, bueno, pues agente de prevención de riesgos, vamos a ver, ¿no? El que tienes para todos los rodajes, para el día a día, pues que cómo lo ve y todo esto. Pero es verdad que es un sector que siempre ha estado como muy habituado a la incertidumbre y a cambios, y los protocolos también son como variables y van cambiando, se van actualizando. O sea, yo creo que es un poco una manera de verlo de una manera más laxa y ir viendo pues dónde están las fisuritas donde tú puedes entrar, eso siempre con sensatez, ¿no? Y ir haciendo. Entonces, lo que sí que fuimos haciendo fue eso, por lo menos a nivel permisos aquí, o sea, en Navarra, e intentar también pues el resto del Estado, pues por lo menos poniendo sobre papel la necesidad de este proyecto es esta y cumplo con esto, tengo un plan de contingencia X, ¿no? E ir desatascando un poco de esa manera. El manual de buenas prácticas era algo, yo creo que sí que es necesario porque al final te da una pista de todo, desde cuánto vas a tener que poner de presupuesto, lo que decía un poco Celia de ahora de repente, cuánto de más vamos a tener que hacer, hasta pues ver un poco qué está haciendo el otro y luego, sin olvidarnos obviamente de que están los terceros, que tú puedes estar rodando y luego puedes, ¿no?, implicar a más gente por ahí. Entonces, eso sí que es verdad que hubo un momento así que yo dije, bueno, no nos dejemos perder tampoco por protocolos y vamos a ir un poquito de a poquitos y a mínimos, ir haciendo y eso es lo que hemos ido haciendo. O sea, a mí, por lo que decías de que si viene para quedarse, los protocolos, pues a día de hoy como están, pues así, pero en un mes pues igual van cambiando y es verdad que a mí me encantaría que se quedase el menos gasto en los más gastos en EPIs, ¿vale? Pero menos gasto en desplazamientos, en toda la fase previa ¿no?, toda la preproducción, todo el desarrollo. Yo esto lo veo y digo, es que se tiene que quedar. Que de repente yo no puedo hacer este proyecto en 15 países, pues igual sí, pero lo pienso en una codirección a 15, ¿por qué no? Y de repente igual se empiezan a ver coproducciones reales, de equipos reales, que están solo en un país, el equipo completo, y no viaja nadie, y es una codirección, una cocreación, una coproducción real. O sea, oye, ¿por qué no? O sea, yo lo veo así como bastante en positivo también, no sé. A ver qué se queda de todo esto, pero sí. Y lo que decía Celia me gusta mucho, que al final es una combinación de creatividad. O sea, yo recuerdo que tenía que empezar ya con un rodaje, estos dos que se me quedaron ahí en marzo, tenía que empezar con un rodaje que era un plano en un coche y tenían que estar a nada, o sea, no le podía poner con mascarilla al protagonista. Bueno, pues te inventas algo, un artilugio, una cosa, un tal, con un monitoreado, lo que sea. O sea, creatividad en la parte de dirección, en la parte de producción igualmente. O sea, al final es una combinación de creatividad, de lo que da eso, de sensatez y de cuidado de ti, del otro. Sí. Gracias, Ichi. Además creo que nos has dado algunas claves ahí bastante interesantes. Iván, vosotros comentabas el otro día que incluso habíais tenido, os había surgido alguna oportunidad que de otra manera no os hubiera surgido, ¿no? No sé, ¿qué me puedes contar de esto? ¿Hasta dónde? Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo con Itziar y con Celia, ¿no? Yo creo que la gente que nos dedicamos al mundo visual
estamos siempre en el alambre, en el sentido de que tenemos que estar siempre inventando, buscando la mejor manera de hacerlo, lo más rentable, lo más... Bueno, entonces creo bueno, que esta crisis, pandemia, bichito, como queramos llamar, nos ha obligado a hacer cosas que de otro modo no las hubiéramos hecho, ¿no? Pues como decía, ¿no? Pues igual la preproducción la gente está acostumbrada a hacerlo así y ahora se va a acostumbrar. Creo que esto es, en cierta medida, súper bueno, ¿no? Y sobre todo el tema de las coproducciones reales me parece súper interesante, ¿no? El tema de decir, bueno, pues mira, nos encargamos todos, cada uno desde su prisma, lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo que comentabas de las oportunidades, bueno, pues creo que también este tiempo que hemos estado pues, moviéndonos de otra manera, pues creo que han podido surgir oportunidades que de otro modo no hubieran existido, ¿no? Por ejemplo, cuando íbamos a un mercado, la manera de relacionarnos siempre era de un modo determinado, siempre había como cada jugador estaba en una posición determinada, en unos sitios determinados, y ahora ha habido tiempo para relacionarnos de otra manera, ¿no? Para poder establecer contactos de otro modo, para poder tener un contacto que de una manera física hubiera sido inviable y bueno, pues y captar la atención también yo creo que la producción independiente en este sentido pues puede recuperar esa ventana natural, ¿no? De decir, bueno, pues estamos ahí, estamos haciendo cosas pequeñas pero que puedan tener cierto interés, ¿no? Creo que lo pequeño, como decía Celia, a veces pues bueno, pues puede pasar desapercibido y es el momento de darle esa visibilidad. Gracias, Iván. Y enlazo ya, aquí vamos enlazando uno con otra, con Eve, porque precisamente con Eve y con Tito. Prácticamente es la misma pregunta para ambos. Claro, festival viene de fiesta del cine y esto implica que haya gente. El otro día Logan Fremont decía que el director de Cannes, gente Cannes, decía que un festival online no es un festival. ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con esta afirmación? Y bueno, si esto realmente ha venido para quedarse, ¿cómo veis que van a ser los festivales y mercados en este futuro cercano, al menos? ¿Perdona? No, lo iba a dejar Tú a Tito primero. primero. Tú primero, Eder. A ver, yo creo que los cambios vinieron para quedarse. O sea, creo que hemos sido lanzados a un espacio que ninguno de nosotros imaginábamos hace 6 meses o 7 meses y que hay un montón de cosas que vamos a incorporar, con lo cual yo digo que lo híbrido, digamos, definido como se vaya a definir en el futuro, vino para quedarse, porque realmente, por otro lado, abrió posibilidades que en otro momento se veían con cierta duda, con cierto temor, pero que hoy por hoy se prueban posibles. Por ejemplo, yo participé del mercado como industria, en el mercado del Festival de Toulouse, que tuvo Work in Progress y tuvo una one-on-one meetings, etcétera. Y en otras condiciones yo otros años me he podido ir a ese mercado porque, bueno, por fechas, etcétera. Y la pandemia me ha hecho posible que yo pudiera estar y pudiera participar. Y creo que eso lo vamos a utilizar, los festivales, y creo que los productores y los sales agents, etcétera. Ahora veremos qué pasa con la edición de Marcel Dufresne completamente online, que de nuevo digo, a ver, por X, una suma muy pequeña comparado con la inversión que uno debería hacer para asistir a Cannes, este año muchos de nosotros vamos a poder tener reuniones, ver películas, asistir a paneles, etcétera. ¿Cómo va a ser que el año que viene uno diga, bueno, eso ya no existe, entonces el que no puede asistir no puede tener? Quién sabe, vamos a empezar a tener los festivales, digo yo, distintos tipos de acceso, dependiendo un poco de quién se trate. Y creo sinceramente que hay cambios que están aquí para quedarse. Y de cara al futuro, voy a decir 2 cosas. Por un lado, en general los festivales estamos muy comprensivos en relación a esta cuestión de premiers y de qué pasa si una película se estrena en un festival, si luego la queremos, no la queremos, etc. Pero también uno escucha desde los directores y desde los sales agents
que, bueno, también están muy atentos a cuáles son las posibilidades y qué festivales son, etcétera. Y es interesante que vos digas que Cannes dice el festival no es si no es con la gente, y creo que todos estamos de acuerdo de alguna manera que eso es así. Eh, Celebración para todos implica estar juntos en un lugar y festejar esa emoción que nos provoca la historia que tenemos enfrente o el evento en el que estamos asistiendo. Sin embargo, ellos sacan una programación, digamos, una selección, y dicen, esta película va a tener el sello Cannes Film Festival. Y a mí me parece muy interesante esto, porque si bien dicen que el festival es con presencia, su marca la están poniendo su seal of approval sobre una película. Y creo que eso también le da como un giro nuevo a esta cuestión de lo que significa la marca, lo que significa la curatoría, lo que significa el que uno tenga de respaldo un festival digamos, sí, es una curatoría, en este caso la de Cannes, por supuesto que tiene el valor que sabemos todos en la industria que tiene, pero creo que otros festivales también van a tener eso en cuenta. Y entonces, de cara al futuro, para mí es híbrido, y sobre todo porque no hemos salido de esto. O sea, la pandemia, en fin, estamos abriendo cada uno en su región, en su país. Hay países o regiones que tienen una ciudad que ha salido más y otros lugares que no tanto. Y entonces no sabemos muy bien todavía qué es lo que va a pasar. Pero yo lo veo como una gran oportunidad también. Y creo que un poco todo lo que comentaban Celia, Itziar, esto de, bueno, pensar creativamente, eh, uno piensa los contenidos de otra manera, uno hace la estrategia de producción teniendo en cuenta esto, y esto aplica para los festivales de la misma manera. Y de nuevo, hablando con distintos festivales, yo la semana pasada, por ejemplo, también tuve alguna participación en el Festival de Cracovia, un festival que me invita todos los años, al que nunca puedo asistir. Sin embargo, por breves momentos pude compartir un espacio con la gente que estaba ahí. Entonces, creo que tenemos todos que aplicar esa misma creatividad de la que hablaba Celia o Itziar o seguramente Tito va a aportar con esto, porque la pandemia ha sido devastadora en muchos aspectos, pero lo he dicho muchas veces, creo que es profundamente fecunda, porque nos ha hecho a todos salirnos del cubo, a todos. O sea, hemos tenido que de la noche a la mañana, porque hay festivales que fueron de persona a virtual en 24 horas. O sea, el caso obviamente que todos admiramos es el de CPH Doc, CPH, perdón, no Doc, que ellos decidieron prácticamente así, como que en 48 horas ya estaban online. Y creo que como ejercicio, como artista también, es increíble, porque es como eso, que te tiran una pelota caliente y bueno, a ver qué haces. O sea, no la puedes soltar y tienes que seguir avanzando. Y creo que es increíble. Creo que nos ha abierto los ojos. Y ha abierto los ojos también, ahora con esto cierro para dejarlo a Tito. Yo tenía una preocupación hace, bueno, los últimos 2 años, no sé si en algún momento lo hemos conversado contigo, Aitor, el tema de los contenidos, de cuántas películas estaban siendo producidas y que no estaban teniendo todas las películas la salida necesaria, de que había como una mass production que no estaba teniendo los espacios. Y creo que esto nos va a hacer a todos repensar qué contenidos, cómo, y también pensar en espacios alternativos que en otro momento no hubieran surgido. Y hay uno en particular, por ejemplo, que se me ocurre mencionar ahora porque me gustó mucho, y es que hace poco la Organización de Productores Independientes de Argentina ha lanzado su propia plataforma para que la gente acceda a películas de su comunidad, digamos, de ese grupo. Y yo pensé, en tiempos normales, quién sabe, ellos no hubieran hecho eso. Sin embargo, empiezan a aparecer espacios alternativos que les van a permitir a productores y directores poner a sus películas
con un retorno monetario frente a los espectadores. Entonces, creo que eso es fantástico, es una puerta que se abrió con la pandemia, que a la que hubiéramos llegado en algún momento, quizás en 5 o 10 años, digamos por decir un tiempo, y que la pandemia nos obligó, digamos, al futuro, pero está para quedarse. Bien. Hombre, yo coincido casi con todo lo que ha dicho Eve, bueno, no, casi no, con todo. O sea, creo que hay una serie de evoluciones dentro de lo que es la industria y cómo se plantean las ventanas de exhibición y de explotación comercial de las obras bueno, que ahora han generado diferentes líneas de atención con diferentes públicos, gente que antes estaba más acostumbrada a ir al cine, ahora ha descubierto que existe Netflix, etcétera. Y bueno, yo sí que desde mi perspectiva, ya tanto como anteriormente programador, trabajando en festivales y ahora en el ICA, hombre, yo creo que sí que hay que defender también que se siga desarrollando la actividad cinematográfica en las salas, me parece indispensable, ¿no? O sea, el cine en su hábitat natural. Sí es verdad que no tiene que ser en exclusiva así. Es decir, como dice Eve, llegan para quedarse ciertas fórmulas que permanecerán como alternativas o como complementos, ¿no? En cuestión de festivales. En España tenemos 2 claros ejemplos de festivales que se desarrollan físicamente y online y no renuncian a ninguna de las 2 vertientes y que lo llevan haciendo ya unos años. Este año Márgenes cumple 10 años y tiene una parte que se desarrolla durante un mes online, no sé si es un mes, creo que sí es un mes online, y luego una parte que se desarrolla físicamente, y el Atlántida Film Festival es exactamente un formato similar con Filming, ¿no? Tienen la parte del festival en Mallorca durante una semana, si no me equivoco, y luego durante un mes online, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, bueno, tienen, aparte de que tienen su propia plataforma y es una manera de cómo explotar las 2 ventanas a la vez, pues han sabido leer que eso es una necesidad. Es decir, no todo el mundo puede ir a Mallorca a ver las películas, no todo el mundo puede ir a Madrid, ¿no? Y de forma complementaria trabaja muy bien. Yo creo que lo que viene ahora es seguir trabajando en que todo se desarrolle dentro de las medidas y no voy a decir protocolos, porque ya sabéis que sanidad, como que la palabra protocolo es muy difícil de autorizar, ¿no? De alguna manera, pero sí que están surgiendo muchas guías de buenas prácticas en producción, lo que decía Itziar. Ichi, la verdad que el trabajo que se ha hecho desde de las asociaciones de productores, de servicing, de diferentes, de below the line y tal, intentando acotar o pactar una serie de medidas que se han podido recoger en una guía de buenas prácticas, eso ha sido, la verdad, un trabajo brutal y se ha hecho en muy poco tiempo y ha quedado muy bien y sirve como de documento para todos. Y ahora está también un protocolo que ha hecho la Federación de Exhibidores Cinematográficos de España, FECE, para reapertura de los cines, y la verdad que es un protocolo suyo propio que para compartir con los demás podemos también decir que se puede interpretar como una guía de buenas prácticas, ¿no? Y que está revisado por el INST y nosotros hemos convertido desde el ICA, ¿no? Entonces yo creo que siguiendo esto y hasta que no se encuentre, obviamente, la normalidad al 100% no la vamos a tener hasta que se encuentre una vacuna. Eso yo es como lo interpreto personalmente, ya no desde la institución pública, pero es verdad que esto pues, es un virus y al final la única manera de matar un virus es con una vacuna, ¿no? O sea, quiero decir que esa solución es digamos, la del sentido común. Pero si mantenemos una serie de criterios de seguridad que poco a poco se van flexibilizando a medida que el virus va desapareciendo hasta que se encuentre una vacuna o algo así, podemos ir retomando los hábitos culturales y los hábitos, en este caso, de consumo cinematográfico, digamos, normales, por llamarlos de alguna manera, y a la vez tenemos la suerte de que hemos podido descubrir otras maneras de trabajar. Entonces, ya no vamos a tener esos bloqueos mentales de si no puedo ir al evento, no puedo participar en él, porque el evento me va a dar con todo lo que ha tenido que desarrollar, que es patrimonio del propio evento, mercado, festival, porque ha tenido que desarrollar e invertir dinero en ello. Yo entiendo que van a seguir explotando esos nuevos canales. Y ahora el Marché du Film está creando una plataforma virtual para este año, sería increíble pensar que el año que viene no va a intentar sacar partido de toda esa inversión que está haciendo, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues que una serie de actividades se van a desarrollar en el mercado y muchas más actividades por encima de las actividades convencionales van a adquirir, las que salgan mejor en este formato, porque no deja de ser un experimento, una vertiente virtual y va a permanecer en el tiempo.
Y yo creo que lo mismo le pasa a MIFA o a MIFA de Annecy, que ya es la semana que viene. Y yo creo que CPH Docs haya descubierto que tiene un público fiel también online y que lo que compartía su directora artística en algunas charlas que hemos tenido. Yo también he estado en reuniones con ella a través de la European Film Promotion en Best Practices y tal, pero también lo ha dicho públicamente en paneles de Screen International y esto, que ha tenido hasta un 70% del retorno de taquilla que debería... Esto hay que mantenerlo en el ámbito que es el festival, ¿no? Es un festival de documentales con un público muy fiel, es la alternativa casi única de Dinamarca como festival, digamos, para pop popular, así entre los locales, ¿no? Con lo cual ya tiene un público muy fiel. O sea, no puedes aplicar este modelo a San Sebastián, pero para este tipo de festival sí, ¿no? Pues logró tener en Internet, por ese sentido de arraigo, están haciendo pruebas con la luz aquí que la apagan a las 8 y la vuelven a encender. ¿Veis? Esto. Es genial. Es que así os enseño cosas de cómo funciona el ministerio por dentro del edificio, ¿eh? La domótica aquí. Pues como decía, han tenido un 70% del retorno de taquilla que tendrían habitualmente en la vertiente física en Internet. Apuesta, fans del festival, la ciudad se vuelca con el festival desde sus casas, ¿no? Pues esto tiene sentido con un festival mediano, obviamente para Thierry Fremont, un festival online dice que no es un festival porque todos sabemos cómo es Cannes, es la alfombra roja, es las películas de Quentin Tarantino en sección oficial, acompañadas de otras de cineastas emergentes, ¿no? Y es una combinación de factores que si descartas todo lo que es el evento público y físico, obviamente, digamos que la parte del colorín o de la alfombra roja, pues no la tienes y para él, si no está eso, no es el Festival de Cannes. Yo creo que un festival, él se refería más que un festival online no es el Festival de Cannes, ¿no? Aplicándoselo quizá a sí mismo, ¿no? Otros festivales, obviamente, pueden encontrar una salida para ejecutar toda la parte del trabajo que venían desarrollando a lo largo del año. Es que, si lo está viendo esto, gente que no pertenece al sector, a veces todos pensamos que las cosas se montan en un mes, ¿no? Yo cuando trabajaba en el festival de Gijón y me venía la gente por la calle y decía, bueno, qué bien vivís vosotros que solo os dedicáis a ver películas, ¿no? Pues no es así, estás todo un año trabajando, a lo mejor si tienes un par de meses que es el valle, ¿no? De recuperación justo después de terminar los informes del festival para las ayudas, para no sé qué, para los patrocinadores, y luego te viene un valle de un mes o de un mes y medio, pero luego te pasas un año a tope y que si te pilla, como ha pillado, por ejemplo, en Málaga una semana antes de celebrar el festival, pierdes inversión, pierdes todo el tiempo que le ha implicado tu equipo, es una frustración muy grande, ¿no? Y no tiene remedio. Aún así, Málaga yo creo que es un ejemplo de supervivencia. En agosto van a intentar celebrar el festival, dentro de las medidas que se pueda, y han sabido solventar la parte online muy bien con el MAFID, con la parte del Work in Progress y con la ayuda de una empresa también que se llama Film Market Hub, que viene a los mercados, a los stands con nosotros, han podido ordenarlo de alguna manera para que eso tenga un sentido como mercado online y no les ha salido mal. Entonces yo creo que hay que aprender estos casos de supervivencia como para extrapolarlo siempre y mantener todo lo positivo que gane y complemente sin sustituir, digamos, el formato tradicional para crecer más, ¿no? Y que cuando volvamos a una cierta normalidad nos podamos volver a mover físicamente por los sitios y demás, siempre recordar que esto nos ha ayudado a aprender nuevas fórmulas, a aprender nuevas maneras de trabajar y de relacionarnos, a no tener miedo a hacer una videocall, que esto en Estados Unidos se hace mucho, pero en Europa no estamos tan acostumbrados a decir, vamos a tener un conference call en la sala de conferencias con 20 personas de otras comunidades autónomas, ¿no? En Erika hemos podido hablar con gente que normalmente tendríamos que desplazarnos 20 personas de 20 lugares distintos de España y que sería imposible de agendar. Nos hemos reunido por Zoom de un día para otro en plan, oye, quedamos con todos estos y cada uno está en su pueblo y lo hemos podido hacer, ¿no? O sea, que esas soluciones vienen para quedarse, pero de forma complementaria, yo creo, ¿no? Porque todos queremos volver a abrazarnos, todos queremos volver a estar ahí frente a la pantalla enorme del cine, ¿no? Y ahí volver a bailar juntos, ir al karaoke juntos. Y es que me decían, oye, no has dicho nada de karaoke y tú siempre hablas del karaoke. Entonces, pues sí, el karaoke, ir al karaoke juntos, volver a ir a 3D Wire en Segovia, iban a presentar los proyectos y a escuchar qué se está cociendo, volver a ir a la tierra de Celia para Andalucía, para el Festival de Sevilla, por ejemplo, y eso yo creo que la gente lo está esperando, ¿no? Yo creo que dentro de este mismo año todavía se va a poder hacer de una manera más contenida, quizá, pero con la esperanza puesta en que volvamos a esa normalidad.
Y respecto al mercado de Cannes, ya para terminar, porque me enrollo mogollón y quiero que podáis terminar a hacer vuestras intervenciones, los demás también, vuestras conclusiones, a mí me está sirviendo para aprender nuevas maneras de comunicarnos con el sector, nuevas maneras de comunicar lo que hacemos, porque no estamos desde la institución pública, muchas veces uno no se da cuenta de que cree que todo el mundo sabemos qué es lo que hacemos y como que aportar esa visibilidad del trabajo que se hace desde el propio ICA para que la gente sepa a qué nos dedicamos, pues es interesante, ¿no? Entonces estamos ya planificando una campaña en redes para que la gente sepa cómo se desenvuelve, para popularizar un poco, ¿no? Y que todo el mundo entienda cómo funciona la industria y que vaya sonando más. ¿Por qué? Porque luego, a la hora de implementar medidas y desde el ámbito público, el respaldo social siempre es muy importante, pero si no les explicas lo que estás haciendo, pues nunca van a saber y poder valorar si es positivo o no y qué aporta y cuánto vale y toda la industria que se mueve, ¿no? Entonces, a mí me está sirviendo sobre todo para ver eso, la necesidad, para detectar necesidades de dar visibilidad a lo que hacemos, de ser más activos en redes, de ser más activos tipo newsletter a la industria, pero también de abordar el plan B2C, ¿no? Para con el espectador o con el público general que no pertenece a la industria. Y sobre todo para clasificar bien la información, trabajar de forma más ordenada, contestar a todos los correos a tiempo y demás, ¿no? Que no hay tiempo que perder nunca, pero ahora te da la sensación de que si no contestas, como es la única manera de interactuar con el mundo, de que estás dejando abandonadas las cosas, ¿no? Entonces, como que creo que eso viene también para quedarse, nuestras modificaciones en los modelos de trabajo, ¿no? De cada uno. Y nada más, ya me callo, ya me enrollé otra vez con una persiana. Muy bien, pero también está bien porque has dado también muchas claves yo creo, de esa incertidumbre que es el tema de mercados. Te ves sonriendo, Tito. Aparte, habéis visto pasar a Ángela Sereno, que estoy en su despacho, que es la secretaria general del ICA, que le ha invadido el despacho y no sabía que venía, y ahora viene y necesita ver algo en su ordenador, así que me tengo que mover. Voy a apagar un momento la cámara y ahora vuelvo con vosotros. Muy bien. Vale, gracias, Tito. Ya aprovechamos entonces para varios apuntes. El primero es darle las gracias a Tito también porque me ha corregido que he dicho Logan Fremont en lugar de Thierry Fremont. Lo raro es que no se haya cambiado el nombre a las invitadas e invitados, que es muy característico en mí. El otro punto es animar al público a que vaya haciendo, ya van llegando algunos comentarios, pero a que hagan las preguntas que vean oportunas o comentarios. Voy a leer algunos que hay aquí, si os parece. Son más comentarios que preguntas. Javier Chocacorro dice que estáis creando una nueva manera de hacer cine, muy loable. Bienvenido, Tito, otra vez. Estáis creando una nueva manera de hacer cine muy loable y viendo todo el arte que os gastáis, creo que es extremadamente favorable con la que está cayendo y enriquecedor en el medio. Esto va a ser el Virtual Viral Cinema. Es de admirar la forma de reinventaros. Mi apoyo a los y las luchadores y luchadoras que hacéis magia con poco. Un abrazo. Bueno, que tengáis en cuenta. Bonitas palabras. Fénix Tobón dice que el futuro híbrido, totalmente de acuerdo, son complementos, un poco en la línea de lo que decíais Tito, lo que decía Eve, ¿no? Del futuro de los mercados y de festivales híbrido. Yo creo que ya prácticamente todo el mundo lo estamos viendo, que viene ya, que ya ha venido para quedarse. Osvaldo Ortiz Feynman, saludos a Eve Tabatnik, soy su fan. Tienes un fan. Eve, qué bonito. Esto también de que haya fans en el cine más allá de los actores y actrices. Uno no, tiene dos. Yo también soy su fan. Bueno, bastantes de los que estamos aquí. Voy a hacer el fans club después de esto. Pero quiero decir en relación a esto de los protocolos y porque Osvaldo pertenece a la Asociación de Productores de Paraguay. Ellos hicieron una iniciativa el año pasado muy interesante que era CREAPI, que es vincular industrias creativas, y fue un encuentro muy, muy, muy productivo donde tenían gente del cine, de la música, del teatro, de la comida, del diseño de modas, entre otros, y realmente fue excelente. Pero ellos también tienen un protocolo, y en esto de los protocolos, y yo un poco, porque a mí me gusta sumar, me parece, sería muy interesante crear como un espacio donde estos protocolos, que si bien tienen sabor, digamos, de local, porque bueno, tiene que ver también con los lineamientos de cada gobierno, pero me parece que es fundamental en este momento compartir este tipo de aprendizajes,
Lo digo porque lo estamos haciendo, por ejemplo, a nivel de festivales, pero me parece increíble que en una de esas vincular no esfuerzos, pero ese trabajo que están haciendo en crear, porque creo que justamente de eso va a surgir el cómo seguir adelante. Y lo menciono porque justamente sé que en Paraguay fueron uno de los primeros también en poner en marcha todo un protocolo que es el que están funcionando. Así que en todo caso luego los vinculo por de esta charla, pero quería traerlo a colación ya que Osvaldo puso ese comentario, pero me parece que es el momento y esta es la otra oportunidad que veo en esta situación. Lo que quizás antes se veía como más difícil por las colaboraciones, porque los festivales cada uno tiene su cosa, porque los productores, porque los institutos de cine, porque yo soy de aquí, yo soy más, mi festival está arriba, Creo que la pandemia ha explotado un poco eso, ha como roto esa sensación de que yo estoy por aquí, tú estás por allá, y nos vemos felizmente ahí, abrazándonos unos con otros, y yo soy feliz de que esto esté ocurriendo, porque parte de este como nuevo mundo en el que estamos ahí metiéndonos todos, creo que le hacía falta a la industria. Creo que estábamos todos un poco, vuelvo a decir, un poco como en nuestras cajitas, y que esta irrupción ha hecho que todos, como que quedáramos todos como en un mismo nivel, y vamos a ver cómo aprendemos todos, cómo podemos colaborar, cómo podemos sumar esfuerzos, cómo los recursos ahora van a ser todos, para todos, mucho más pequeños. Entonces es el momento de unir esfuerzos, de vincularnos, de buscar estrategias comunes, de aprender entre todos. Vuelvo a decir, me parece que esto nos ha dado una oportunidad de oro y que la industria lo necesitaba. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si tenéis algo que añadir. Si alguien tiene algo que decir de la gente que estamos aquí en el coloquio y también del público que está viendo, no os cortéis y soltadlo, que bueno, cualquier comentario es bienvenido. Siguen llegando mensajes de ánimo, qué bonito. Equipazo, muy interesante. Saludos desde Guatemala, vamos por más cine. Yo quería lanzar, bueno, todos estos comentarios van a estar luego también en el Facebook de Cine Euskadi, ¿vale? Para que lo sepáis y luego si queréis contestar aparte, tanto cualquiera que quiera contestar tiene la opción. Yo quería lanzaros una pregunta en general a todas y todos, que es, bueno, hay una cosa, no sé dónde oí el otro día, que estaba siendo muy interesante, que ahora se estaba creando por fin algo que se crea, vamos a poner etiquetas, porque hay que poner etiquetas, aunque no me gusta nada, pero el tema que está como muy, muy visto ya en el mainstream, que es el tema del metadata. Conseguir los datos de quiénes, o tener controlado nuestro público objetivo. Esto en el cine independiente no se estaba dando. Y ahora se está generando, se está creando esta facilidad porque precisamente en festivales online o en proyecciones, como tienen que ser online, le está llegando tanto a los directores y directoras como a los equipos de producción, los agentes de ventas, etcétera, y sobre todo también a los festivales, les está llegando estos datos que antes no teníamos. ¿Cómo veis este tema o experiencias que hayáis tenido? Si podéis contarnos. Es en abierto, cualquiera puede. Bueno, pues a ver, siempre que yo creo que los datos de las plataformas, bueno, ya sabéis que es algo que normalmente es un tema complicado porque muchas plataformas no comparten datos, ¿no? No aparecen en Comscore, las salas de cine sí que tienen mucha más trasteado el tema de los datos y son más, digamos, en ese sentido aportan más datos para saber cuánta gente va a la sala y es más, lo tienen que hacer porque nosotros llevamos un control desde ICA también, todo es como un entendimiento, ¿no? Como un pacto, ¿no? Las plataformas son más reacias porque también en su estrategia comercial pues necesitan mantener hasta cierto punto esos datos para sí, pero cada vez que ese hábito de consumir cine online se genere en más sitios con más
obras de distinto cariz o se abran nuevas plataformas, va a llegar un punto en el que esos datos van a trascender, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí que es interesante no tanto que sean buenos o malos, sino conocerlos de cara a las películas que no tienen un alcance tan amplio en salas de cine. Como decía Ichi, ya tenía preparado un documental para estrenar en 15, ¿no? En 15 provincias. Y tienes que ver también cómo lo explotas en esa ventana de exhibición, porque obviamente con 15 provincias no vas a poder generar un retorno suficiente para tu inversión en la producción de ese documental, ¿no? Entonces, todo lo que sean datos que puedan valorar para generar nuevas audiencias, aunque sea a través de plataformas o en Internet, pues es bueno, porque lo que queremos es que el cine se vea de forma complementaria, tanto en salas como en plataformas, ¿no? Con unas ventanas que tienen una serie de un orden, ¿no? Lo que se ha alterado ahora un poco es el orden, porque no se puede ir al cine, pero que tienen que coexistir y seguir coexistiendo, ¿no? Y sí que pueden ser una salida para cierto tipo de obras. Y esto, como decía antes, es que Márgenes, por ejemplo, lo está explotando desde el principio con el cine precisamente, que ellos, desde una perspectiva de programación o de curatoría, llaman cine español de los márgenes, que ya no es ni siquiera cine de autor del Estado, sino ya es más fuera incluso del cine de autor, ¿no? Casi sin etiqueta, ¿no? Llamarlo fuera de los márgenes de la industria, ¿no? Y han generado ese tipo de público a través de una plataforma especializada en ello. Filmin también hace un gran trabajo, hay muchas plataformas más, que Movistar también tiene, por ejemplo, cortometrajes, que es algo que no encuentras mucho en otras plataformas, ¿no? Movistar sí que tiene toda una colección. Quiero decir que tampoco os voy a decir desde el ICA que nos casamos con ninguna, que cada una tiene su virtud y cada una tiene su funcionalidad, pero que sí que es interesante que tenga una vida más allá de la sala, el cine independiente, el cine de autor de nuestra cinematografía, porque es que para muchas pelis es el único retorno que tienen. Eso y el circuito cultural, los cineclubes, las casas de cultura y una ventana mucho más amplia de explotación y de exhibición convencional, ¿no? Pero creo que sí que viene bien tener esos datos, sobre todo para ver a quién tienes que intentar, no voy a decir educar, que suena como muy pedante, como si nosotros tuviéramos la solución, pero dónde tienes que ir a apuntar a generar nuevos públicos y cómo alcanzarles. A nivel marketing, pues quizás sí que es algo que de cara a un determinado perfil de nuestra cinematografía le viene bien tener una sobredosis ahora de experiencia con ese tipo de datos para generar estrategias de marketing para esas películas, ¿no? Porque al final quien hace una película quiere que el público la vea, le da igual, o sea, no le va a dar igual dónde. Celia, yo creo que estás de acuerdo que no es lo mismo estrenar online que estrenar en una sala con cine, el calor y la sensación y el ambiente y los nervios es otra cosa, ¿no? Pero sí que creo que aquí sí que vamos a estar todos de acuerdo que una vez que esa parte ya sucedió, lo que quieres es que tu obra la vea la mayor cantidad de gente posible, porque si no sería una disciplina artística, ¿no? Que el artista quiere que su obra se vea, salvo alguno que creo que no quiere, pero ese serán los menos y será también una especie de estilo artístico, obras para que no las vea nadie. Pero eso es una decisión, pero el común de los mortales que se dedican a hacer cine quieren que sus pelis se vean, ¿no? Yo creo que eso es positivo, mientras los datos se traten de forma ordenada, respetuosa y con la protección de datos personales, etcétera, y todo eso que se incide tanto, ¿no? Y que sea todo en plataformas legales y que se pueda medir bien, etcétera, ¿no? Para evitar piratería y demás. Pero yo creo que perdona, es positivo. Tito. Sí, por ahí va más que nada la pregunta, por cuantificar y cualificar el público que tenemos, que es algo que yo creo que se demandaba un poquitín también en algunos casos, que muchas veces no se sabía en estos ámbitos, y que ahora que estamos teniendo datos reales de cuántos visionados, cuántos clics, cuánto no sé qué, más o menos de qué zona es, o sea, siempre por supuesto, desde el respeto. Personalmente, yo, vamos, totalmente de acuerdo con Tito. O sea, es que utilísimo y maravilla. O sea, yo siempre que hago, la primera pregunta que hago siempre, cuando de repente una idea, vamos a hacer esto, vale, ¿esto quién lo va a ver? ¿Qué le gusta, cómo tal y dónde y de qué manera, ¿no? Porque si no, no avanzamos. O sea, para mí es que el punto inicial de la difusión está en el mismo punto que el empezar a poner una palabra del guión. O sea, es que yo lo tengo clarísimo. Y es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, hay proyectos que te es más fácil como generar ya la audiencia. O sea, me acuerdo con Pura Vida, por ejemplo, ¿no? Un largometraje que hicimos hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Que era muy, muy especial, específico de montaña, aunque no era solo de montaña, si lo llegasteis a ver a alguien. Y realmente pudimos generar una audiencia
muy clara y sabíamos por dónde tirar para que más o menos llegase un retorno. Fue el documental más visto en ese año en salas, y en 2012, y realmente lo conseguimos pues trabajando pico pala. O sea, pero es verdad que ahora, por ejemplo, me pongo en un corto que ya es más difícil también, ¿no? Un cortometraje que ahora, como dices, se está apostando, por ejemplo, a Movistar, ¿no? A ese formato, bueno, y es sobre danza. De hecho, me encanta, voy a decir el título porque no me aguanto, se llama Vicimiña, justo, o sea, como cine miña, pues Vicimiña, y lo hemos hecho precisamente en este contexto, ¿no? En esta gana de vida que hemos tenido, ¿no? Este dolor por la vida y gana de vida que hemos tenido estos últimos 2-3 meses con un grupo de danza que es Kukai Danza, y hicimos otro largo antes que está en Filmin, Oscara, con ellos, y a mí me encantaría saber esos datos, porque yo sé perfectamente, o sea, si los tuviese con ese formato parecido, ¿no? De danza, cine, o sea, ya tendría una no sé, un saber por dónde ir, o no sé cómo decirlo, pero es verdad que para mí, lo que dices, utilizándolos de una manera muy responsable y cara a acomodar y que le llegue a la gente que realmente crees que va a poder estar interesada en eso, en ese contenido, ¿no? Para mí es, vamos, súper interesante. Gracias, Itziar. Luego, Bueno, luego también visto desde el punto de vista de la audiencia, ¿no? El abrir ventanas, ¿no? Es decir, que ahora haya gente que pueda, bueno, pues el festival más cercano, la semana que viene a Annecy, que pueda acceder a ese contenido sin tener que ir a Annecy, es decir, que hay gente que pueda ver contenidos de animación sin tener que visitar el festival, sin tener que desplazarse, sin tener que estar allí, pues creo que va a ser la primera vez que se va a poder hacer, ¿no? Que vas a poder comprar tu entrada y acceder a ese contenido. A mí se parece maravilloso, ¿no? Que se abra esa ventana y como audiencia me parece algo increíble, ¿no? Y ojalá pues eso sea una de las cosas que a futuro se queden y se complementen, ¿no? Que la gente que pueda tener cierta sensibilidad por los cortos, por los documentales, por las películas de autor, pues pueda tener la posibilidad de ir a festivales sin estar en los festivales, ¿no? Gente que no pertenece a la industria, pero que tiene cierta sensibilidad por sus contenidos. Sí, sí, a mí sí, el tema perdona, Celia. como ¿no? de la complementariedad me parece como lo más interesante, porque hace poquito como una experiencia muy concreta y en pequeña escala, que es la Filmoteca programa películas para institutos, y el año pasado programaron mi película y yo no pude asistir, y se proyectó y vinieron pues alumnos de institutos de Madrid. Este año han decidido hacerlo online por toda la situación, y entonces yo pude participar en la charla que se hizo online. Y claro, esta vez no solo se podían apuntar los de Madrid, se podía apuntar de toda España, ¿no? Y de repente la mayoría de los alumnos de institutos que había en esa charla eran todos de pueblos. Y claro, tú cuando haces el estreno de tu película, tú piensas en los públicos, ¿no? Y claro, los públicos, tú piensas Madrid, Barcelona, empiezas a hacer como tu estrategia, ¿no? ¿Dónde van a estar todas esas copias de las películas? Claro, no puedes tener una copia de una película en un pueblo porque no hay cines, ¿no? Y yo, por ejemplo, he viajado mucho con la película, ya después como del estreno, ¿no? Acompañándola, pues desde cineclubs o en iniciativas de ayuntamientos, ¿no? Como otro circuito, el que viene después, ¿no? Que la película no se acaba la vida de la película con el cine, ¿no? Luego tiene otro recorrido. Y yo he llenado las salas de los pueblos cuando hemos ido, ¿no? Y te das cuenta de que hay mucha gente que estaba esperando ver la película. Alguna gente se había desplazado a la ciudad, pero otra gente igual no pudo, bueno, las circunstancias no son siempre como, ¿no? Que tan fáciles. Y claro, te das cuenta de que ahí hay un público complementario que no lo estábamos explotando, ¿no? Y el online nos permite esto, ¿no? Claro, yo no quiero que todo se convierta en online, yo quiero ir a una sala, verlo en pantalla grande y compartir esa experiencia con el público. Pero se pueden buscar las dos cosas. Yo creo que hasta ahora teníamos un debate que era como chocando, ¿no? Como una cosa contra la otra. Y la pandemia, por la obligación de tener que adaptarnos al online, ha hecho que por fin el debate no sea este, ¿no? Sea otro, sea así, ¿no? Y eso me parece como lo mejor, cuando empezamos a dialogar, no a pelear, ¿no? Y ahí, pues, siendo inteligentes y estrategas, pues no perder una cosa, pero ganar con la otra, ¿no? Me gustaría, digamos, lo que acabas de decir, Celia, me encanta que lo hayas apuntado, porque justamente una de las cosas que yo pensaba es,
eso, ¿no? Cómo uno puede llegar a ese público que tiene la misma necesidad, pero por cuestiones directamente de recursos, digamos. Hay un festival que quisiera llegar a 20 pueblos, pero no tiene el dinero para hacerlo. Y esa gente que tiene la misma ansiedad, la misma sed por estas historias, finalmente pudo acceder, por ejemplo, a tu historia, y que tiene que ver con eso de pensar en estos espacios alternativos y en esta combinación y complementarización de, bueno, el festival va a seguir siendo en un lugar, pero en una de esas puedo llegar a esos pueblos, a esos espacios que por el momento no pueden tener su propio espacio. Pero además pensaba hasta qué punto eso va a hacer que, quién sabe, algunas de estas personas mañana digan, voy a ir a ese festival, lo voy a ir a visitar, porque, el festival no es lo que yo pensaba, que era una cosa como para intelectuales, para gente que quién sabe qué hace, qué piensa. Parece que un festival es para mí también. Y entonces se puede llegar a dar el proceso inverso, que aquellas personas que empiezan viendo películas online, luego van a empezar a querer ir al evento en persona. Y esto es una de las cosas que yo creo que va a ocurrir. Y otra de las cosas que creo que vamos a lograr, había digamos, depende un poco del contenido que tenían los festivales, había una franja de audiencia joven que estábamos perdiendo. Digamos, hay festivales y festivales, y no voy a andar, digamos, diciendo exactamente cuál, pero en general, el público más joven mira películas, muchas series, películas, webisodes, etcétera, en su celular, en su pantalla, en su pantalla, digamos, de computador, etcétera. Digamos que no es el que tiene la tradición, el ritual tan incorporado de ir al cine, generalizando. Y creo que de nuevo la pandemia nos está dando una oportunidad de lujo, porque muchos de esa audiencia joven va a descubrir mucho cine y muchos espacios justamente porque está llegando a través de los medios que ellos normalmente utilizaban. Y entonces, de esa manera le estamos hablando directamente. Ven que, de nuevo, hay películas para mí, hay público como yo viendo esas películas, etcétera, etcétera. O sea que esto va a ser una especie de dialéctica que al final va a ayudarnos a todos. Y sí que es verdad que yo creo que también en esa nueva realidad creo que hay un reto fundamental que es como, bueno, pues como buscar ese equilibrio, porque hasta ahora siempre teníamos unas ventanas determinadas y habrá que, bueno, pues ver cómo se va equilibrando todo eso entre agentes de ventas, festivales, productores, para que sea complementario y todos ganemos público, recursos y festivales, ¿no? Creo que es un reto muy interesante ver cómo ir gestionando todo eso, ¿no? Que habrá que ir descubriendo y aprendiendo en el camino, porque todos nos habremos encontrado durante estos meses la típica experiencia buena y mala de festival, que el típico festival que lo pone todo online para todos, sin ningún tipo de control. Y bueno, creo que eso pues es un aprendizaje y que ahí va a estar el kit de la cuestión, ¿no? Sí, pero también estoy de acuerdo contigo, Iván. No se trata digamos, de que el contenido sea, bueno, abierto y libre y entonces es gratis, porque creo que eso no es el modelo, digamos, a futuro. Lo que sí quedó claro es que la gente necesita de estas historias. La gente está con una avidez absoluta y entonces definitivamente lo que hacemos todos nosotros es ¿cómo se dice? Una cuestión esencial, como le dicen, una actividad esencial para la gente. Y creo que la gente está dispuesta, o sea, muchos festivales, vuelvo al caso de Minneapolis, que es el que tengo más cerca, tenían que pagar una entrada, quién sabe, era un poco más pequeña, había un paquete, etcétera, etcétera, pero ellos tuvieron un retorno. Y lo mismo escuchaba de otros festivales que, bueno, o el mismo que mencionaban antes, que hubo entradas y se le pagó además screening fees a los sales agents que estaban representando películas, etcétera. O sea que no se trataba de nada más poner contenido, digamos, gratuito y totalmente abierto. Por supuesto, casi todos estos festivales tuvieron y tienen y van a tener y vamos a tener
todo lo que tiene que ver con geoblocking, etcétera, y cuidando justamente de no canibalizar oportunidades públicos y sobre todo monetarización por el parte de todos los involucrados. Está Sí, muy bien, perdonad, sí, igual para ir avanzando, pero está muy bien porque estáis proponiendo una especie de Cinando popular y de la herramienta Cinando, pero a nivel popular. Y es muy bonito, ¿no? Porque es una forma de que gente que no pueda asistir, por ejemplo, a San Sebastián o a otros festivales, a Cannes o a Berlinale, a cual sea, que por diferentes razones, pero pueda de alguna manera también ver esas películas. Bueno, esto es un poco la transformación que está teniendo Festival Scope en los últimos años, creando la sala virtual con películas de Venecia, en Locarno también, donde tú le vas diciendo, oye, que yo también tenía la premier de esa película en mi territorio, bloquea España, porque si no me vas a hacer que la tenga que dejar fuera, etcétera, pero que sí que estaba tomando un poco ese cariz. Ahora es un poco lo que dice Eve, es poder regularizarlo de alguna manera, ¿no? Y decir, voy a pasar la película tal y tal día o 3 o 4 pases para que cubras todos los usos horarios o que cada uno acceda a la misma hora, pero en su horario local adaptado dentro de la plataforma, que se exhiba con un público limitado por sala, como si fuera una sala virtual, y poder respetar un poco el rendimiento económico y el reparto de esos ingresos, ¿no? Como van a los diferentes agentes del sector, porque al final todos viven de ello. O sea, quiero decir que de lo que se trata es de que la industria genere ingresos suficientes para que se mantenga la propia industria con el apoyo de las instituciones públicas, obviamente, y de las comunidades autónomas, todas las instancias a su alcance, pero que la industria también genere ingresos que reviertan en que pueda seguir funcionando, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que dice Iván, ¿no? Es que a ver cómo se acomoda todo esto en los próximos meses, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación, ¿no? Y cómo va a ir transformándose y evolucionando, pero obviamente yo creo que le ha pegado una sacudida ahora al mantel del ecosistema dentro de la industria, ¿no? Y ahora todos estamos como cayendo en nuestro sitio y viendo qué papel tenemos que jugar, ¿no? Incluso desde el apartado del Instituto de Cine, siendo ministerio, una institución pública y tal, pues también tenemos un poco que cambiar la filosofía y ver cómo podemos seguir apoyando y qué necesidades hay, sobre todo lo que te llevas a estar más en contacto con todo el mundo. Y esto que estamos haciendo aquí, que es poner en común, es nuestro pan del día a día ahora mismo, ¿no? O sea, es pulsar, ver, que nos den opiniones, que podamos un poco gestionar cuestiones, digamos, de generar políticas, pero más atendiendo a lo que pide todo el mundo y buscando que haya un equilibrio, ¿no? Obviamente nunca lo vas a hacer para que le guste a todo el mundo, es imposible. Nunca llueve a gusto de todos, pero sí respetando un poco las necesidades y poderlas interpretar bien, ¿no? Y nos viene, en ese sentido sí que se ha visto, y creo que esto lo puedo aportar así en el debate, de cara a un poco ya a cerrar mi apartado, porque además se me va a acabar la batería como en 7 minutos, pero sí que ha generado que dentro de la propia industria se genere una nueva corriente de asociacionismo y de colectivo. Sí, los festivales ya se han asociado por niveles regionales, ahora están hablando de, bueno, ya dentro de poco se sabrá una gran federación de festivales, ¿no? El papel de las asociaciones que ya existían con nuevos miembros, una reconfiguración de ese tipo de trabajo, ¿no? Conjunto, que al final lo que hace es un poco evitar que dentro de la o sea, que se convierta todo en sana competencia, pero que cuando haya que trabajar juntos para defender una serie de puntos tengamos una única voz y sea un mensaje mucho más claro de cara al lado en donde estoy yo ahora mismo, que algún día volveré al otro lado, al otro lado, ¿no? Pero quiero decir que ahora mismo estoy aquí, lo veo suceder, o sea, la unificación del mensaje y de los criterios y de las necesidades ayuda muchísimo, muchísimo a definir políticas y líneas de trabajo y hojas de ruta. Cuando tienes 250 millones de interlocutores que cada uno tiene intereses distintos, es muy difícil generar políticas de apoyo, políticas de desarrollo, planes de futuro para el papel que tiene que jugar una institución pública, ¿no? Hablo en nuestro caso. Pero yo creo que esa tendencia ahora a asociarse y a compartir inquietudes y a transformar un mensaje único, de poner orden, ¿no? Y profesionalidad del sector, eso también es algo positivo que se ha dado como una de las oportunidades, digamos, dentro de lo que ha sucedido, ¿no? Y creo que eso también ha venido para quedarse. Espero que no se desinfle, ¿no? Porque sería muy triste que de repente ahora en tiempos de necesidad colaboremos todos y que cuando volvamos a una cierta normalidad
volvamos a ser los mismos competidores de siempre y no queramos ni revelar ni compartir el más mínimo apunte de nuestros planes, ¿no? Que a veces ha pasado en determinados momentos, ¿no? Pero ojalá llegue eso también para quedarse. Gracias, Tito. No sé si queréis hablar, pero igual lo que voy a hacer es avanzar, porque nos quedan un par de preguntas, son las 8:30, llevamos hora y media de charla, súper interesante todo, y además la gente así lo está poniendo en los comentarios de Facebook. Pero vamos a hacer como 2 preguntas más porque no nos va a dar tiempo a mucho más. Si no, estaríamos toda la tarde y toda la noche, pero nos vamos a ir. Además, Tito ya no tiene batería, como ha dicho. Entonces, te pongo de excusa. Voy a unir 2 preguntas de Álvaro Ochoa y de Lucía Piñero, que hablan un poco, bueno, Álvaro Ochoa, a ver si le podemos dar un poco de información de cómo empezar casi de cero, buscar apoyos y recursos, porque en su zona no hay. Y esta va unida con una pregunta muy interesante. Volvemos otra vez a que no somos adivinos, pero sí que podéis dar algunas claves. A ver si pensáis que en esta reactivación del sector tras el parón, si se va a contar con las nuevas generaciones, si va a haber esas oportunidades para las nuevas generaciones o se va a cerrar entre la gente que ya estaba trabajando. ¿Cómo lo veis? Pues yo me animo rápidamente a decir que absolutamente. Y sobre todo porque una de las cosas más interesantes que han seguido ocurriendo es justamente todas las instancias de pitching, de work in progress, de co-production markets, digamos, de distintos festivales, etcétera, que han seguido funcionando, han seguido eligiendo proyectos, estamos escuchando tanto productores, sales agents, festivales, con lo cual esa corriente que siempre existió, porque bueno, existían ya estos espacios, ha venido ocurriendo aún más y con interlocutores más globales todo el tiempo. O sea que, Lucía, quédate tranquila, que estas instancias que existen y que están, digamos, curadas, digamos, son las instancias que ya conocemos de donde uno tiene que presentar su proyecto, etcétera, y ser elegido y tener la posibilidad en su momento de hacer pitch. Y esto lo digo para animación, para documental, para ficción, y el, el deseo, la necesidad de escuchar a las nuevas voces está intacto, y yo creo que aún más estamos queriendo ver qué es lo que dice la nueva generación, porque de alguna manera todos dependemos de ellos. Quiero decir, cómo se digiere todo esto que estamos viviendo, qué ideas surgen, va a ser fenomenal. Vamos a tener una catarata de proyectos muy vinculados justamente a las construcciones de la pandemia, etcétera, etcétera, como siempre ocurre cuando hay este tipo de situaciones. Pero más allá de eso, y un poco sumándome a lo que decía Itziar de cómo están reestructurando ideas, a mí me va a encantar ver este proyecto de 15 países, 15 directores, 15 productores, 15 equipos de producción, etcétera, etcétera. Quiero decir, justamente ese es el momento donde, de nuevo, salgamos del cubo, pensemos cosas, imaginemos mucho más y definitivamente nuevas voces, nuevas ideas, nuevas generaciones. Le tiro el guante a Tito porque no sé cómo está el tema de los apoyos, sobre todo porque, bueno, ustedes obviamente están desde el ámbito de España y eso ya dependerá de otras instituciones, pero desde el punto de vista por lo menos de los festivales y de quien consume justamente eso, nuevas voces, sí, Lucía, ponete a trabajar. Pero y la misma exigencia de buena película, yo creo que eso está todavía ahora, eso sí, mucho más es más importante, justamente porque va a haber un cambio en los esquemas de producción. Creo que todos colectivamente también vamos a tener como unos notches más altos el tema de qué películas vamos a tomar. Si siempre eso fue real, creo que la pandemia, sí, lo que ha traído un poco es esto, ¿no? Ver qué es lo que vamos a querer apoyar, qué es lo que vamos a querer mostrar, no tanto por si son nuevas o viejas voces,
sino porque, bueno, todos vamos a estar como un poco detrás de lo mismo, el recurso para producir, el recurso para exhibir, etcétera, etcétera. Entonces, la exigencia de que la película, que el guión esté bien escrito, que el proyecto esté bien presentado, que la claridad de para quién va a ser esta película esté trabajada. Si antes le teníamos un poquito más de paciencia, ahora esto va a ser mucho, yo creo, mucho más, tienes que ir así como muy, muy al punto, porque porque los recursos son más limitados, porque la dificultad para un festival para ponerse en funcionamiento va a ser mucha, porque la producción va a ser más compleja. No podemos andar ahí como, entre comillas, improvisando, por decirlo de una forma, digamos. O sea, sé que no, normalmente no es el caso, pero la gente tiene que estar como muy focalizada en eso que va a hacer. Sí, yo un poco por responder y lo del guante, en breve, porque esto da para una charla aparte, del tema de cómo se establecen criterios para apoyos de proyectos y demás, ¿no? Si lo pillo por ese lado, como dice Eve, en España en las ayudas a la producción selectiva sobre proyecto de largo, pues hay una parte de puntos para pasar una primera criba, pero luego hay una comisión detrás, ¿no? Y el trabajo yo creo que es establecer unos criterios y una manera de medir el trabajo de ese comité, dándoles, digamos, criterios objetivos y subjetivos y sobre todo componiéndolo de gente que pueda ver el valor artístico y cultural de la peli, ¿no? Y el trabajo detrás. Y yo creo que ahora mismo hay un cierto equilibrio y se puede ver los resultados de las últimas ayudas de 2019, ¿no? Qué tipo de proyectos han salido escogidos ahí en selectiva. Partiendo todos de una serie de oportunidades. Es que el problema, Eve, es que desde el punto de vista de la institución pública tú no puedes establecer unos criterios muy férreos que cierren la puerta de partida directamente a proyectos, ¿no? Tienes que establecer un sistema que el que tenemos ahora no es perfecto, pero de momento funciona y debe perfeccionarse para que todos partan con una serie de oportunidades en función de unos baremos y que sean accesibles. Luego ya una vez que se pasan unos criterios de accesibilidad, pues sí que está bien que haya un comité de valoración que pertenezca a distintos ámbitos que pueda ver el valor de esa obra. Sobre todo cuando tienes ayudas limitadas, es decir, si tuviéramos 250 millones de euros, para repartir entre, ¿sabes? O sea, quiero decir, cuando los recursos son limitados, los criterios tienen que ser más, digamos, estrictos, ¿no? De alguna manera, pero también responder a nuestra función, ¿no? Cultural, ¿no? De alguna manera defender que todo tipo de cine exista, porque también nos conviene a todos que haya cine comercial para que eso revierta en que haya movimiento de dinero en la industria y también proteger al cine, pues, cine de autor. Y lo que sí se ha hecho, que además se ha transmitido así durante la pandemia, que también ha servido para sacar cosas adelante que había costado mucho trabajo montar y que no estaban atascadas, como el cambio de la ley de impuestos sobre sociedades en ese apartado en un Real Decreto Ley que se publicó el 5 de mayo. El 5 de mayo se llevó al Consejo de Ministros, si no me equivoco, y a partir de ahí, bueno, pues se ha tenido que defender en el Congreso, frente al Senado, etcétera, pero bueno, que para simplemente validarlo, ¿no? Y ahí se ha cambiado una serie de cosas que en España son las intensidades de las ayudas a los proyectos y no me acuerdo de memoria cuáles son las intensidades de cada digamos, apartado que se ha mejorado, ¿no? Pero se han subido las intensidades en obras de animación hasta 2,5 millones de euros al 75%, se defiende el trabajo o se le da más flexibilidad a las intensidades en trabajos de realizadores y realizadoras emergentes, el tema de películas dirigidas por mujeres, si no me equivoco, también se ha subido la intensidad. Quiero decir que sí se tiene en cuenta a la hora de establecer políticas de apoyo, ¿no? Y esos son pequeños pasos que se van dando y que en este caso yo creo que también es fruto, digamos, de la presión del momento, el haber podido sacar algo así, que antes hubiera, ¿sabes? Que a lo mejor se hubiera postergado quizá más en el tiempo por la agenda pública o lo que fuera, ¿no? Y entonces ahora, como se han podido dar una serie de pasos porque la industria sí lo requiere, pues se ha sacado. Yo creo que eso es positivo, ¿eh? O sea, luego también aquí hay que medir lo que digo a nivel personal y a nivel profesional, también viniendo del lado de la industria. Yo creo que eso es positivo. O sea, y hay que seguir trabajando por ese camino. Y luego para, digamos, se han subido los porcentajes de... Ya me perdí, creo que ya no me escucháis. Entonces se me está acabando la pila. Pero
pero creo que el tema de haber podido subir 5 puntos porcentuales a los incentivos fiscales también ayuda a otro tipo de inversión que puede generar otro tipo de cine quizá más mainstream o, bueno, o no necesariamente, pero que puede aportar que venga más inversión de fuera y que las propias producciones de capital 100% español también tengan ese beneficio fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hemos avanzado un super paso, presionados un poco por la situación. Y es un poco mi lectura, ¿no?, de esto. Vamos a ir acabando ya. Muchas gracias, Tito. Además, bueno, has dado datos interesantes para el sector. Nos quedan No todavía... no estoy haciendo campaña ni nada, ¿eh? O sea, quiero decir, es un análisis. Pues no, ha estado bien. Sí, porque además eran medidas necesarias que se llevaban tiempo reclamando. Me quedo con lo de los 250 millones. Esto ya lo hablaremos en otra ocasión, a ver si avanza. Vamos a ir cerrando ya. Os voy a pedir un apunte mínimo si queréis hacer, si no, vamos cerrando, porque ya nos quedan todavía preguntas, pero las vamos a tener que resolver en el propio Facebook de Cine Euskadi. Si queréis hacer algún apunte que sea rapidísimo, por favor. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Yo. A mí me encanta esto de se puede ver cine en cualquier espacio, desde cualquier espacio, no solo online, sino cine de verano, autocine, todas estas iniciativas que han ido naciendo, que se han desempolvado, no solo nuevas, han ido desempolvando cosas. Me encanta esto de ver cine desde cualquier lado, me encanta esto de hacer cine desde cualquier lado, de repente las productoras en pueblos también, de repente es igual, lo que decía Eve, esto de repente ¡pum!, nos hemos apronado y somos igual. Que todas las edades, todas las generaciones también pueden hacer cine. O sea, a mí me encanta esto como resumen, ¿no? De venga todos a una y desde cualquier sitio hacer y ver cine. A mí esto me encanta. Muchas gracias, Ichi. Pues os voy a... Dos cosas. Una, que creo que se ha demostrado que la cultura es totalmente indispensable, ya no solo el cine. Y dos, que bueno, que como decía Eve también por ahí antes, es una oportunidad y que aunque parece que estemos más distanciados que nunca, ¿no?, porque estamos aquí como viéndonos en la distancia, creo que es el momento de estar más unidos, gente grande, con pequeña, con lejana, con cercana, ¿no? Y creo que eso es algo ultra positivo y me quedaría con esas dos claves, ¿no? Pues a pesar de la distancia, cercanía y la cultura como bien indispensable. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a las personas que habéis estado aquí en este coloquio por haber venido. Gracias a Tito, a Eve, a Itziar, gracias a Iván, a Celia. Muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido una gozada. Así nos lo están transmitiendo también el público en Facebook. Y nada, a todo el mundo, a Cine Euskadi, animarle a que haga más de este tipo de Cine Niña Talk, que seguro que habrá bastantes más. Y al público y a todo el mundo nos quedamos con esas reflexiones, animarles a hacer cine y sobre todo a ver mucho cine. Nos vemos en el cine, nos vemos en todos los tipos de cine. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Agur. Adeu.